al Soto Santiago para que Él nos traiga lo que Dios ha puesto en su corazón. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y en esta primera ocasión en que llego hasta ustedes. Realmente me siento lleno de alegría, de regocijo en esta ocasión. Hemos estado escuchando a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, mostrándonos a través de ese programa divino el tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo más grande de todos los tiempos, el tiempo que desearon vivir la gente, los profetas, los reyes y todos estos personajes grandes del pasado. Pero a nosotros nos ha tocado el privilegio de vivir en este tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Vivir en este tiempo es un privilegio y también una gran responsabilidad. Pero si nosotros comprendemos bien el tiempo que vivimos, disfrutamos de ese privilegio tan grande que nos ha sido concedido en la elección divina. La elección divina para nosotros ha sido la elección más grande, la elección más importante, en donde nosotros hemos sido colocados como hijos de Dios en ese programa. Nosotros no hemos elegido vivir en este tiempo. Más bien, hemos dicho, hemos nacido y no sabemos ni cómo hemos nacido en este tiempo. Pero al conocer el programa divino, ya sabemos que ha sido la elección divina. La elección divina ha hecho que usted y yo vivamos en este tiempo. La elección divina ha hecho que usted también entienda por qué vive en este planeta Tierra. La elección divina ha hecho que usted entienda el programa de Dios para este tiempo. La elección divina ha hecho todas estas cosas en favor de todos nosotros. La elección divina ha hecho que nuestro hermano Bermúdez sea quien es para cada uno de ustedes. La elección divina ha hecho que yo también sea quien soy para ustedes. En esa elección divina es que nosotros hemos tenido suerte. Como dice San Pablo, que tuvimos suerte, porque no somos lo que somos, porque nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo nos merecemos lo que somos y lo que tenemos, sino
por la elección divina. La elección divina es tan grande, es tan importante, que es Dios el que hizo por usted lo que usted es en su programa. Hemos tenido suerte en la elección divina de vivir en este tiempo. Hemos tenido suerte en la elección divina en vivir en el tiempo en que Él tenía el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje de gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos y prepararlos para muy pronto transformar nuestros cuerpos y luego resucitar a los santos del pasado. Los santos del pasado primero resucitan y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Pero nosotros, estando vivos, recibiremos esa transformación. En las edades pasadas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, no pudieron ser transformados los vivos y resucitados los muertos, porque el mensaje que ellos tenían para su edad no tenía lo que Dios dijo que tendría, el mensaje que vendría para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. No tenía el mensaje de gran voz de trompeta, no tenía la trompeta final. En las edades pasadas, ninguno de los grupos de las edades, ni de los mensajeros del pasado, y no tenían la representación que se necesitaba tener en el ministerio que tiene la promesa para traer salud, salvación, trayendo la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Es el ministerio de Elías en su quinta manifestación y el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, los que tienen la representación de todos los muertos en Cristo y los vivos que serán resucitados. Ahí están representados en esos ministerios los que recibirán la resurrección y los que recibirán la transformación. Ese ministerio está señalado para con gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los elegidos, a todos los escogidos, los cuales han tenido suerte en la elección divina y suerte para vivir en este tiempo. Ese es el ministerio que fue visto en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y su rostro brilló como el sol, porque Jesús le estaba mostrando la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso su rostro brilló, resplandeció como el sol, porque el profeta Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y a los que temen el nombre del Señor nace la segunda venida del Hijo del Hombre, cumpliéndose así la visión del monte de la transfiguración y la promesa de Malaquías. Y en sus alas, dice Malaquías, traerá salud.
Y cuando vemos las alas del Señor en el monte de la transfiguración, en la visión de la venida del Hijo del Hombre, podemos ver que las alas son el ministerio de Moisés y de Elías, uno a cada lado. Por eso apareció en el monte de la transfiguración Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor, en la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque así está establecido para el tiempo final. En el tiempo final, en el llamado de los escogidos con gran voz de trompeta, los escogidos podrán ver lo que el profeta Malaquías prometió y lo que el Señor Jesucristo mostró en la visión del monte de la transfiguración en forma actualizada. Podrán ver el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, tocando la gran voz de trompeta, tocando el mensaje final y llamando a todos los escogidos y preparándolos para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, dándole a conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden para este tiempo final, mostrándole todas las cosas que los escogidos necesitan conocer para que puedan recibir los vivos la transformación y los muertos la resurrección. Y nosotros, en la elección divina, hemos tenido la suerte de vivir en este tiempo para una cosa. Hay personas que no saben por qué, para qué viven en esta tierra. Pero uno de los misterios que el mensaje de gran voz de trompeta da a conocer para que las personas sepan por qué viven en esta tierra, y principalmente los elegidos, es que hemos sido colocados en este planeta Tierra para vivir en este tiempo final y entrar en el programa que Él tiene para este tiempo y escuchar la gran voz de trompeta y así colocarnos en la perfecta voluntad de Dios. En el programa divino estamos viviendo en este planeta Tierra para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y recibirlo con sus ángeles y escuchar su voz, su gran voz de trompeta, su mensaje final para ser transformados los vivos y los muertos, ser resucitados y así llegar a la estatura de un hombre perfecto en toda su plenitud. Así llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cada hijo de Dios llegará a tener la imagen y semejanza de Dios. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. En la caída, la raza humana perdió ese privilegio. Luego de Adán, las personas que nacían sin esa imagen y semejanza. Porque para tener la imagen y semejanza divina se requiere venir de la séptima dimensión, pasar
a la sexta dimensión para obtener el espíritu o cuerpo teofánico y luego pasar a esta tierra a obtener un cuerpo terrenal pero eterno, creado por Dios, y así vivir por toda la eternidad a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre en la caída perdió ese privilegio. Pero apareció luego el segundo Adán, el Señor Jesucristo, el cual vino de la eternidad, séptima dimensión, pasó a la sexta dimensión, en donde Él se creó un cuerpo de esa sexta dimensión, un cuerpo teofánico, y con ese cuerpo y desde ese cuerpo Él llevó a cabo la creación. Por eso dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y en la historia bíblica le conocemos como el Señor Jesucristo. Por Él fueron hechas todas las cosas, fueron creadas por Él todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho sin Él. Todo lo creó Él, el Verbo. En palabras más claras, Dios en su cuerpo de la palabra, Dios en el cuerpo teofánico, fue lo primero que Dios creó, su cuerpo teofánico, porque Dios en su programa de creación, Él mismo entró en su propio programa, porque Él en su propio programa tenía el crearse un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y no solamente eso, también en su programa tenía crearse un cuerpo humano, el cuerpo teofánico que Él se creó. Muchos de los profetas lo vieron. En muchas ocasiones le preguntaban por su nombre. En otras ocasiones, como en el caso de Abraham, cuando vino de la victoria, le apareció Dios, le dio pan y vino. Abraham había pagado a Dios los diezmos, dio el 10% de todo. Y Abraham dice que aquel personaje era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y fue conocido por el nombre de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio ni fin de días. Dios en su cuerpo teofánico, Dios en su cuerpo de la sexta dimensión, desde el cual Él creó el universo completo y desde el cual Él se manifestaba allá en el Antiguo Testamento, porque todavía no tenía el cuerpo humano que en su programa estaba tener algún día, y que lo tendría para un propósito.
Luego de la caída del ser humano, miles de años después, llegó en la etapa divina, en ese programa divino, el momento de Dios crearse el cuerpo humano. Y en ese tiempo, la raza humana estaba pasando por una etapa muy difícil. Se encontraba en la etapa en que Dios llama al hombre a juicio, en donde Dios juzga y envía el juicio sobre la raza humana. La raza humana en aquel tiempo y en este tiempo tampoco sabe el ciclo divino y el peligro en donde se encontró la raza humana en aquellos días, 2000 años atrás. Pero Dios para ese tiempo tenía en su programa crearse un cuerpo humano y habitar en ese cuerpo, estar entre los seres humanos para redimir la raza humana, porque el único que podía redimir al ser humano era un hombre que viniera a este planeta Tierra sin la intervención de un hombre y de una mujer, sin la unión de un hombre y de una mujer para traer esa persona. Tenía que ser un hombre que naciera, pero por creación. Porque si nacía por la unión, por las relaciones de un hombre y de una mujer, venía ya con pecado. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Todo eso ha sido así desde la caída. Pero Jesús, el hombre perfecto, Dios vino y creó en el vientre de María una célula de sangre. Y ahí esa célula comenzó a multiplicarse, célula sobre célula, hasta que formó el cuerpo de Jesús. Y a su tiempo asignado nació y vino a ser Jesús, primero de Belén, porque nació en Belén, y luego de Nazaret, porque se crió en Nazaret. Muchas personas no saben quién es el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán vino por creación, el segundo Adán vino por creación también. El segundo Adán es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo que era Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios en su cuerpo físico, que se creó para habitar entre los seres humanos y morir, derramar su sangre y limpiar a la raza humana, al ser humano, de todo pecado. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El más grande de todos los hombres, Jesús de Nazaret, porque es Dios en su cuerpo físico.
Dios con su cuerpo teofánico se metió en su cuerpo físico. Por eso Él podía hablar en la forma que hablaba y hacer las cosas que Él hacía. Y los discípulos se preguntaban, ¿y quién es este hombre? Que aún los vientos, la tempestad, el mar, todo le obedece. Pues si era nada menos que el creador de los cielos y de la tierra en su cuerpo físico que se había creado, a través del cual llevaría a cabo la redención de la raza humana. Por eso cuando le decían, tú siendo hombre te haces Dios, Él le dijo, yo dije, citándole la Escritura, no dice la Escritura, yo dije, dioses sois. Y si dijo dioses, aquellos a los cuales es hecha palabra de Dios, viene la palabra de Dios, o sea, el verbo, la palabra que pertenece a la sexta dimensión, se hace carne en ellos. Si a los que es hecha palabra de Dios, yo dije dioses sois, la Escritura no puede ser quebrantada. Él no dijo que no era así, más bien buscó la Escritura y dijo, así dice la Escritura y así es. La Escritura no puede ser quebrantada. Dioses sois. Así es que los hijos de Dios también tendrán esa Escritura, la cual se ha de materializar cuando la palabra, el verbo, el cuerpo teofánico o ángel del Señor, ángel de Jehová que campa en derredor de los que le temen y los defiende, cuando ese cuerpo teofánico entre al cuerpo de cada escogido, porque cada hijo de Dios tiene un cuerpo teofánico, o sea, un ángel. Cuando eso ocurra, que ese ángel o cuerpo teofánico entre en su cuerpo y lo transforme, porque así será la transformación de los escogidos que estarán vivos. Y la resurrección de los muertos será ellos regresando en ese cuerpo teofánico, porque están en el paraíso, en esos cuerpos teofánicos, y tomando del polvo de la tierra y creando un cuerpo y habitando en esos cuerpos. Por creación divina ellos obtendrán ese cuerpo eterno y habitarán en ese cuerpo. Y los que vivimos, como ya tenemos el polvo de la tierra que se necesita para hacer el cuerpo eterno, entonces al entrar dentro de cada escogido el cuerpo teofánico o espíritu teofánico o ángel de Jehová que cada uno tiene, va a transformar estos cuerpos mortales y usted tendrá un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, y entonces estará a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, siendo alma de la séptima dimensión. Eso es lo que es la persona, alma. Luego, espíritu. Al ser ya transformados, será espíritu, o tendrá el cuerpo o espíritu de la sexta dimensión. Y tendrá un cuerpo físico, eterno, inmortal, en donde habitará usted con su cuerpo teofánico y estará viviendo eternamente.
Esa es la única forma en que una persona puede vivir eternamente, puede ser inmortal. El ser humano, como en la caída se perdió el derecho a pasar por la sexta dimensión para obtener el espíritu teofánico, obtuvo un espíritu del mundo. Cada persona, al tener un espíritu del mundo, no tiene vida eterna estando en estos cuerpos, sino vida temporera. Pero los que escuchan el mensaje que corresponde a su tiempo tienen la promesa de vida eterna, aunque tengan que morir, pero regresan para regresar en la forma que garantiza la vida eterna. Regresan con el espíritu teofánico que no pudieron obtener cuando vinieron en su primera aparición aquí. No tenemos ningún problema, aunque hayamos aparecido en este planeta Tierra con un espíritu del mundo y no con el espíritu de la sexta dimensión. Tenemos en la sexta dimensión un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, el cual nos pertenece, el cual será el cuerpo o espíritu en el que habitaremos. Y con ese espíritu teofánico tendremos luego un cuerpo físico, el cual tendrá vida eterna, porque tendrá el espíritu teofánico dentro de él, que es lo que le da vida eterna, lo que lo hace eterno y lo que lo transformará, le impartirá eternidad. Así es el programa de Dios, así es la elección divina para los hijos de Dios. Usted no puede tratar de ser un hijo de Dios, porque eso no se obtiene porque usted quiera obtenerlo, sino porque usted ha venido de la séptima dimensión, aunque no pasó por la sexta dimensión, pero ya tienen la sexta dimensión por el nuevo nacimiento, el espíritu teofánico o cuerpo teofánico, el cual le pertenece a usted. Si se muere usted, entra a ese cuerpo teofánico y allí en el paraíso descansa de las labores terrenales que hoy en día nosotros tenemos, y espera allí el momento de la venida del Señor al paraíso para escuchar la voz del Hijo de Dios, la gran voz de trompeta allí en el paraíso, y luego se levantará en un cuerpo incorruptible, teniendo lo que es usted, que es alma, y teniendo espíritu teofánico de la sexta dimensión, y luego un cuerpo físico eterno, inmortal, para vivir por toda la eternidad sin los problemas que tenemos en este cuerpo físico que hoy en día tenemos y que no queremos dejar hasta que no ocurra la transformación. Nos da problemas, pero hasta el momento es el único que tenemos. Hasta que no nos entreguen el nuevo, no queremos salir de este. Aunque hay momentos en que uno desea hasta morirse
Pero después eso pasa. Cuando uno sabe que hay la oportunidad de pasar a la eternidad, a la vida eterna, con un cuerpo eterno, aún estando vivo, uno no desearía morir. Uno no desearía que sufran por uno, sino pasar de este cuerpo mortal al cuerpo inmortal. En palabras más claras, cambiar este cuerpo, transformarlo para seguir viviendo, pero en una forma superior. Seguir viviendo y trabajando en la obra divina, pero en condiciones mejores, sin limitaciones. Estamos nosotros viviendo en el fin del tiempo. Para nosotros, el tiempo va a acabar para nuestros cuerpos, porque vamos a entrar a eternidad y vamos a salir de la dimensión de tiempo para pasar a eternidad. Lo temporero se va a entrelazar con lo eterno y seguiremos con lo eterno para siempre, jamás. Así es la elección divina. Conforme a la elección divina, Él ha elegido un grupo de personas en el tiempo final, llamados en la Escritura los escogidos, los elegidos, que con gran voz de trompeta serán llamados y juntados, porque van a ser transformados en el tiempo final. Ellos son los que estarán viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y siendo juntados con gran voz de trompeta, lo cual será para ellos la evidencia de que son los escogidos, los hijos de Dios, que están viviendo en este tiempo final. No hay otra evidencia para los hijos de Dios sino la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, juntando a todos los escogidos. Los escogidos, los hijos de Dios, se van a dar cuenta que son los hijos de Dios, que son los escogidos, cuando hayan escuchado la gran voz de trompeta y se encuentren juntados, se encuentren unidos, escuchando la gran voz de trompeta y viendo, entendiendo la segunda venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente, la tierra de América. Es un privilegio, el más grande, ser americano. Vivir en la tierra de América es el privilegio más grande. Está Norteamérica, está Centroamérica, está Suramérica con el Caribe, y todos son americanos. Norteamérica tuvo el privilegio de vivir la séptima edad de la iglesia gentil. Tuvo el privilegio de tener el mensajero más grande de las 7 etapas de la iglesia gentil, porque fue el mensajero profeta que precursó la segunda venida del Hijo del Hombre. Fue el mensajero que habló que después de él, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles
se realizaría. Fue el mensajero que más de cerca vio la segunda venida del Hijo del Hombre. Él tuvo el privilegio de tener su ministerio en América, en Norteamérica. Luego él vio que el Espíritu de Dios se movió de Norteamérica. La etapa final, la venida del Hijo del Hombre, está prometida para el occidente, que es América. Él vio que se movió de Norteamérica. ¿Y qué le quedaba al Espíritu de Dios? Centroamérica, Suramérica y el Caribe, para cumplir lo que Él prometió para los días finales. Y entrelazar así la séptima edad de la iglesia gentil con la edad eterna, y entrelazar así la segunda dispensación con la tercera dispensación, o la tercera con la segunda dispensación. América tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo. Y ser americano es tener la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para ser llamados, ser juntados, ser recogidos y ser transformados en el tiempo final. Todos los escogidos tienen esa promesa. Por eso, el ministerio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles tiene a América para desplegarse en ese ministerio y juntar a todos los elegidos. Es en América en donde la gran voz de trompeta se hace oír. Es en América en donde el mensaje de gran voz de trompeta anuncia, proclama la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Porque América tiene esa promesa, como la tuvo también el Oriente. La tierra de Israel tuvo la promesa de la primera venida del Hijo del Hombre, y por eso allí se cumplió la primera venida del Hijo del Hombre como el Cordero de Dios y como sumo sacerdote. Pero América tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá, reclamando todo lo que Él redimió con su sangre preciosa para llevarnos de regreso a la posición que se perdió en la caída, para colocarnos de regreso a imagen y semejanza de Dios, para ser iguales al Señor Jesucristo. Por eso San Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8: todas las cosas obran a bien a aquellos que conforme al propósito divino, a ese programa divino, son llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo,
en la séptima dimensión. A los que antes conoció, también los predestinó. Ve usted que no es una cosa en donde usted es el que ha hecho el esfuerzo por ser un hijo de Dios, por ser un escogido, sino que a los que antes conoció allá en la séptima dimensión, también los predestinó. Algo ya predestinado. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que sean como es el Señor Jesucristo. Y cuando seamos transformados, los que estamos vivos, y resuciten los muertos en Cristo, todos tendremos la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todos seremos iguales al Señor Jesucristo, con alma de la séptima dimensión, espíritu de la sexta dimensión y cuerpo de esta dimensión, pero eterno, perfecto, incorruptible, iguales al segundo Adán. En el primer Adán, la raza humana, los hijos de Dios cayeron. En el segundo Adán, en el primer Adán cayeron, en el segundo Adán son restaurados. La elección de Dios, así ha sido para usted y para mí. Hemos sido elegidos para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y al saber que somos elegidos, escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, que somos los hijos de Dios y que estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, la adopción, o sea, la transformación o redención de nuestros cuerpos, para estar perfectos a imagen y semejanza de Dios, como estuvo en la tierra en carne humana en Jesús de Nazaret. Esa es la elección divina. Y conocer la elección divina y saber quiénes somos en esa elección divina nos llena de alegría, de regocijo, de agradecimiento a Dios y de seguridad, de confianza, porque conocemos el programa divino de la elección y la evidencia que tendrán los que han sido elegidos, los que pertenecen al plan de elección, será que estarán viendo y recibiendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandeciendo en el occidente y siendo recogidos, juntados con gran voz de trompeta. Esa es la evidencia para cada persona de que es escogida, porque el que es de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios, escucha. Mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Al extraño ni escucharán ni seguirán, porque solamente pueden escuchar la voz del buen pastor. Y los elegidos no escucharán otro mensaje, otra voz, sino la gran voz de trompeta en este tiempo final, llamándolos y juntándolos, porque son los elegidos manifestados en el programa de la elección. La elección divina. ¿Vio usted lo hermoso que es el plan de la elección divina? Y usted no tiene que tener ningún temor, ningún miedo, sino confianza. Saber que usted ha escuchado la voz de Dios, porque es de Dios. No hay otra razón. El que es de Dios, la voz de Dios, oye. Y usted ha escuchado la voz de Dios, porque usted está y es parte de la elección divina. Usted es un elegido de Dios que ha aparecido en el fin del tiempo. La elección de Dios, esa es la elección divina. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Estas son mis palabras de saludo a cada uno de ustedes en mi primera ocasión en que estoy con ustedes aquí en Tapachula, a donde había sido invitado para estar de visita, compartiendo con ustedes y visitando esta ciudad. Ya estoy con ustedes. Se ha hecho una realidad lo que ustedes deseaban y lo que yo también deseaba. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, nuestro amigo y nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestras palabras de saludo en esta ocasión.